Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy bien. Bienvenido, bienvenida a este canal Vida Plena para poder avanzar sobre un tema muy particular en este video de Biblia en Estudio en Acción. Y hoy, ¿cuál tenemos? La Biblia tras las huellas del Mesías, una Biblia temática específicamente acerca de las cuestiones culturales del pueblo de Israel, de usos y costumbres y cómo era todo en aquellos tiempos bíblicos. Así que ¡comencemos! Y aquí estamos, sí, con la Biblia tras las huellas del Mesías, una Biblia extraordinaria, muy bonita, muy bonita. Si querés ver el video de esta Biblia, te la voy a dejar aquí el link para que puedas verlo y aprovecharlo al máximo. Todo lo que tiene que ver con las cuestiones culturales del pueblo de Israel, de los usos y costumbres de las tierras bíblicas, todo para avanzar y comprender en esta Biblia temática todo lo referente a ese contenido tan particular. Una Biblia referencial para comprender la cultura y los tiempos bíblicos a fondo, Y hoy vamos a meternos en un tema muy particular que tiene que ver con la familia hebrea, la familia judía, cómo era la familia israelita de aquel entonces. Y tenemos dos cuadros que están dentro de los artículos para avanzar sobre esta temática específica y poder también ser edificados en base a esta tremenda enseñanza. Dice así este cuadro llamado La familia israelita, cómo era un día en la vida de una familia israelita, ¿sí? Bueno, el clan familiar era la estructura social más importante en el mundo bíblico. 3 generaciones podían vivir juntas en el recinto o casa de la familia. La autoridad general sobre la familia residía en el varón mayor, por lo general el abuelo. La autoridad sobre cómo dirigir los asuntos diarios y la administración de la familia recaía en la esposa del hombre de más edad, por lo común la abuela. Los hijos y nietos se encargaban de la rutina y los quehaceres diarios y de cumplir sus deberes en el negocio familiar. Y ahora vamos a hablar sobre los hijos, los hijos que viniesen en la segunda o la tercera generación en sí mismo. Dice así: fructificad y multiplicaos fue la bendición de Dios en Génesis 1:28. En el mundo bíblico se valoraba mucho a los hijos y se les consideraba el cumplimiento del primer mandamiento de Dios a la humanidad. Las familias grandes se veían como una bendición de Dios. Salmo 127:3. Las historias de la Biblia en las que Dios intervenía en la vida de mujeres estériles eran particularmente poderosas para la mentalidad antiguas. Los bebés se destetaban alrededor de los 3 o 4 años y tal vez hacían una especie de celebración familiar cuando el niño alcanzaba este hito. Y da como pauta Génesis 21:8. Aunque se atribuía gran valor tanto a los niños como a las niñas, el nacimiento de un varón aseguraba el linaje familiar y garantizaba que la propiedad permaneciera a nombre del padre. Al 8º día de su nacimiento, el niño era circuncidado, según los pasajes que allí figuran. Este ritual los marcaba como miembros permanentes de la comunidad del Pacto de Israel. Se esperaba que los niños trabajaran con su padre desde temprana edad, se dedicaban a la labor de la agricultura, atendían los rebaños y aprendían el negocio de la familia. Su progenitor los entrenaba para la caza y para la guerra y les enseñaba a manejar las armas. De vez en cuando los niños eran reclutados por la nación como mano de obra, guerreros o agricultores. Y allí nos da la pauta de 1 Samuel capítulo 8. A las niñas las educaba la madre, aprendían las tareas domésticas desde muy pronto y se esperaba que contribuyeran a la administración de la casa familiar. Además de la preparación de la comida, aprendían a hacer jabón, vasijas, cestos, ropa y herramientas. Ayudaban a la cosecha y a almacenar la comida. Algunas niñas eran pastoras, como Raquel, y niños y niñas solían ser las únicas manos disponibles para ocuparse de los rebaños. También nos da la pauta de David en 1 Samuel capítulo 16. Recorriendo grandes distancias en búsqueda de pastos y agua. Las niñas también podían ser reclutadas para ser perfumadoras, cocineras y amasadoras, según 1 Samuel capítulo 8. En la Biblia se ordena educar a los hijos, sobre todo desde el punto de vista religioso, y allí nos da las pautas de todos los versículos que hay.
Se esperaba que se unieran a sus padres en el templo y en festividades religiosas. Algunos eran apartados para el servicio en el templo, y allí nos da la pauta de Primera de Samuel como evidencia de esta verdad. Es probable que recibieran la mejor educación posible, lectura, escritura e instrucciones sobre los deberes sacerdotales. La educación formal se reservaba para la aristocracia y el sacerdocio. El niño corriente recibía la formación que sus padres pudieran darle. Un pasaje de la Mishnah revela actitudes judías sobre la educación durante el siglo I y los años posteriores a la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. Y dice: a la edad de 5 años uno es apto para la escritura, a los 10 para la Mishnah, a los 13 para el cumplimiento de los mandamientos, a los 15 el Talmud, a los 18 para la boda, a los 20 para ejercer un llamado, a los 30 para la autoridad, a los 40 para el discernimiento, a los 50 para el consejo, a los 60 para ser un anciano, a los 70 para las canas, a los 80 para una fuerza especial, a los 90 para una espalda encorvada y a los 100 un hombre es alguien que ya ha muerto, que ha desaparecido, que ya ha dejado el mundo. Y nos manda allí a ver la familia israelita en la página 822. Y vamos a ir para allá ya mismo. Aquí la tenemos y dice: una familia israelita, un día en la vida. Y nos va a hablar un poco más de algunas cosas complementando lo anterior. Y dice: el clan familiar era la estructura social más importante del mundo bíblico. 3 generaciones podían vivir juntas en la casa familiar. La autoridad general sobre la casa residía en el varón de más edad, normalmente el abuelo. La autoridad sobre los asuntos diarios y la administración de la familia recaía en la esposa del hombre mayor, por lo común la abuela. Los hijos y nietos se encargaban de la rutina y los quehaceres diarios y de cumplir sus deberes en el negocio familiar. Y hasta aquí vemos que era muy similar la introducción a la anterior nota, pero ahora nos va a hablar del rol de los padres y de las madres, y prestemos atención a esto. Los padres: oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. A la familia hebrea se la llamaba Betab, que significa casa del padre. El progenitor era responsable de proveer para su esposa o esposas, hijos, siervas y esclavos. Concertaba el casamiento de sus hijos e hijas, por lo general con parientes cercanos de sangre. Tenía autoridad sobre sus hijos, pero no un poder absoluto. La Biblia restringía la pena de muerte para los hijos, a menos que la madre y el padre estuvieran ambos de acuerdo con ella, y era un castigo que los rabinos hicieron más difíciles e improbable. La propiedad estaba bajo la autoridad del padre, pero se tenía en común. Él aseguraba que la propiedad familiar se transmitiera al hijo mayor vivo, que recibía la autoridad a la muerte del patriarca. El patriarca era la cara pública de la familia. Los padres hospedaban a los extranjeros, negociaban con los vecinos, concertaban pactos y contratos vinculantes. El padre llevaba a cabo los deberes rituales de la circuncisión, así como otras prácticas religiosas exigidas por la ley. La historia de Abraham e Isaac es un ejemplo de los deberes rituales y sacrificiales que se esperaban de un padre en el mundo antiguo. El padre y la madre eran también responsables de la formación en religión e historia de sus hijos. Y aquí nos da 2 citas, Deuteronomio 6, 6 y 7 y Deuteronomio 6, 20 y 21. Y sigue diciendo: si el padre tenía algún nivel de educación y cultura, le transmitía esas aptitudes a sus hijos, sobre todo a los varones. Enseñaba a sus hijos el negocio o la profesión de la familia como educador y como gestor. El padre podía también entrenar a sus hijos para la guerra o los conflictos tribales. Y ahora se va a meter al tema de las madres. Prestemos atención. Nos va a poner Proverbios 1.8 de ejemplo y Salmos 128.3. Y dice: aunque la familia bíblica era patriarcal, las mujeres no eran una propiedad doméstica de compraventa de los varones. Las mujeres de la Biblia parecen tener un estatus elevado en comparación con las de otros grupos antiguos. Esta idea se ve respaldada en la historia de la creación, una narración que retrata la igualdad de los sexos. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó.
Incluso el término ayuda de Génesis 2, 18 al 22 no implica un papel subordinado. En la Biblia existen incluso ejemplos extraordinarios de mujeres que llegaron al poder en una cultura patriarcal. Y nos pone como ejemplo a Débora o a Hulda. La matriarca de la familia tiene autoridad especial sobre los asuntos domésticos. Las madres criaban a los hijos, amamantándolos generalmente hasta la edad de 3 o 4 años. La madre israelita corriente tenía 4 hijos, pero solo 2 alcanzaban la adultez. La madre asistía a la comadrona cuando los hijos daban a luz y ayudaba a criar a sus nietos. Madres e hijas producían juntas las cosas necesarias para la casa, como el jabón, las vasijas, los cestos, la ropa y las herramientas. También trabajaban en los campos durante el tiempo de la cosecha, y da el ejemplo de Ruth en el capítulo 2. Cuidaban los rebaños y plantaban huertos. Gran parte del trabajo diario de la madre era la preparación y almacenaje de la comida. Había que hacer pan a diario, un trabajo que implicaba con frecuencia moler el grano hasta convertirlo en harina. Por lo general, era ella quien determinaba cuánta comida había que almacenar para las necesidades de la casa. Las mujeres desempeñaban un papel especial en la adoración, sobre todo en el canto y en la danza. Sin embargo, no parecían tener un papel directo en las funciones oficiales del sacerdocio. Podría tratarse de una reacción frente a otras antiguas culturas que usaban a las féminas como prostitutas del culto en la adoración a varias deidades. Existen asimismo pruebas de que la adoración familiar era dominio de la madre. Los profetas de Israel condenaron a las mujeres de Jerusalén por adorar a la Reina del Cielo, haciéndoles dulces, usando santuarios de incienso y derramando libaciones. Y esto está en Jeremías capítulo 44. La Biblia contiene imágenes de la madre, esposa, ideal en Proverbios 31. La larga lista de deberes es una idealización poética de los asuntos domésticos. Debe notarse que la exaltación de las ocupaciones de la mujer ideal de Proverbios reflejan a la nobleza de Israel y no al pueblo llano. En Proverbios encontramos poca cosa sobre la preparación de la comida, sacar aguas y otras faenas cotidianas de la mayoría de las madres de Israel. Los hogares rurales tenían expectativas menos elevadas para la mujer. Y esta segunda nota, este artículo sobre la familia israelita, se encuentra juntamente en el libro de Proverbios, donde habla tanto del consejo del padre como de la amonestación de la madre en muchos lugares, y termina en el libro de Proverbios capítulo 31 con la mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y a partir de allí alaba el rol de la mujer en la familia y en la sociedad israelita. Espero que te haya gustado este video, que fue específicamente la Biblia de estudio en acción usando Tras las huellas del Mesías. Así que no te vayas de acá sin hacerle caso a mis hijos. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponele me gusta. Y dejales un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Y acordate, suscríbete al canal y activa la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. Así que hasta el próximo video. ¡Chao, chao! ¡Que Dios los bendiga muchísimo! ¡Chao! ¡Chao, chao!